Buenos días, buenas tardes. Un gusto estar acompañándolos de nuevo. Estuvimos acá el año pasado y, bueno, y qué día que fue ayer, ¿no? Tuvo de todo. Ayer tuvo de todo. Quizás lo más dramático de lo de ayer fue las imágenes que vimos del Estadio de Independiente ayer a la noche. Así que mis afectos a los amigos chilenos que tenemos aquí. Nosotros hace tiempo decimos que tenemos un problema en el fútbol argentino, no solo por el debate que tenemos pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer para su club, lo que se conoce como el debate del Asad. Nos parece inapropiado que Barracas Central sea el único Asad del fútbol argentino. Bueno, igual muestra que funcionan. Sino que además tenemos una situación ahora con la AFA que es un poquito diferente porque es parecida a lo que tenemos del caso del señor del tabaco. ¿Se acuerdan del señor del tabaco? El señor del tabaco es básicamente una cosa muy sencilla. Es alguien que logra que la justicia le dice que no paga impuestos. Es como que Alejandro fuera a la justicia y dijera no quiero pagar el IVA y listo, entonces no paga el IVA y pasa años y no paga IVA. Eso fue, y ahora tenemos básicamente un sistema que armó la AFA con el kirchnerismo por el cual se pagan los aportes. Se sustituye el pago de los aportes sociales vía otro mecanismo y la AFA está peleando en la justicia para no pagar lo que verdaderamente equivaldría a los pagos que tendrían que hacer. O sea que esto está en el juzgado del juez Regueira y esperemos que no construyamos otro episodio parecido al del señor Tabaco con el tema de la AFA, ¿no? Y la verdad que cuando me recordaba de este tema de usar la justicia para en este caso no pagar impuestos, me parece importante que el resto de las organizaciones e individuos no usen la justicia para mantener sus privilegios, ¿no? Y de hecho tenemos un caso, recién se lo comentaba Mario, ¿dónde está? Allá está. Mario le comentaba que nosotros hace unos meses emitimos un decreto donde prohibimos que los convenios colectivos impusieran lo que sería una suerte como de impuestos privados, que es obligándole a los socios o a los participantes en esas negociaciones colectivas a hacer aportes, ya sea al sindicato, cámaras, etcétera. Fuimos por el lado de las cámaras. Y en particular, bueno, INACAP, del cual la CAC es parte, ha hecho una presentación en la justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal, porque no se puede usar un convenio colectivo para imponer una obligación de pagar a los. Así que, Mario, te pido, por favor, si sería un gran gesto. Sería un gran gesto de bajar esa cautelar y no va a suceder. Bueno, no va a suceder. O sea que la casta se defiende con uñas y dientes. No sé si se aplauden que la casta se defienda o que básicamente. La verdad que la mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con otro esquema, que es que los aportes son voluntarios, ¿no? Los aportes a DEVA son voluntarios, los aportes a la Cámara Argentina de la Construcción son voluntarios. No nos parece correcto que a la sociedad rural, acá lo veo a Pereda, son voluntarios. No me parece que hay que usar la justicia para que tus afiliados o los participantes de la Pereda hagan un aporte obligatorio, que además entiendo que nadie lo está pagando y entiendo que nadie lo quiere pagar. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja. Bueno, estamos en democracia. Bueno, perfecto. Vuelvo entonces a. Es interesante. Por ahora voy a hablar un poquito de ese tema. Arranco entonces un poco donde dejamos el año pasado. Los dos pilares que tiene Javier Milei para su gobierno, que el primero es el del equilibrio fiscal. Ya hablaron de eso con Luis Caputo de la mañana, pero sobre todo un equilibrio fiscal que se va a lograr bajando el gasto público, y eso surge de la idea de que nosotros pensamos que el crecimiento de la economía está dado por el sector privado y no por el sector público. Entonces, cada vez que nosotros bajamos el gasto público, estamos liberando recursos para el sector privado, además de que el superávit fiscal es lo que garantiza el equilibrio macroeconómico, pero subyacente está la idea, ya lo dijo Luis hoy a la mañana, que la creación de riqueza es de ustedes, no va a ser nunca del Estado. Cuanto más chico sea el Estado, entonces más capacidad de recursos van a tener ustedes
para decidir qué hacer y cómo invertir, y los individuos cómo gastar ese dinero, y no que sea un político el que se los chupe como impuestos y después decida cómo gastarlo. Llevamos 18 meses de superávit fiscal, uno de los 5 países del mundo con superávit fiscal. Me parece que es un dato absolutamente extraordinario. Y el otro, que también tiene que ver con nuestra confianza en ustedes como sector privado, es la desregulación, la idea de la libertad económica, la idea de que el Estado tiene que meterse lo menos posible en entorpecerles a ustedes su actividad económica y su funcionamiento. Me miré porque nosotros ahora desarrollamos una metodología que es ver todos los artículos en las leyes que eliminan registros, eliminan trabas, derogan cosas, etcétera. Entonces tenemos un registro de cuántas de esas llevamos. Cuando estuve acá en agosto del año pasado teníamos 2.500 instrumentos de desregulación y en este momento estamos en 8.100. ¿Okay? Así que es un proceso bastante sostenido. A mí la verdad que me gusta, es tan variopinto lo que hacemos en términos de desregulación. Me acuerdo que cuando vine el año pasado hablé de temas de arte y otras cosas, que yo siempre cuento un poco qué es lo que estamos haciendo en estos días, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 días eliminamos todas las restricciones a la circulación de bitrenes en Argentina. Para que se me diga, el bitren es una formación, digamos, de transporte de cargas que carga el 75% más de lo que carga un camión con acoplado común, con lo cual se imaginan la baja de costos logísticos que eso implica. Siempre hablamos del costo de la logística, el costo de transporte en Argentina. Los bitrenes tienen la mitad de incidencia de siniestros viales que los camiones comunes, porque en general tienen más tecnología y se manejan con más cuidado, etcétera. Y además tienen menor peso por eje, con lo cual cuidan mejor las rutas. Con lo cual, casi yo diría, la pregunta es cómo esto no se hizo antes y no por qué lo estamos haciendo ahora, ¿no? Esta semana también eliminamos la última serie de reglamentos técnicos, que era una serie de reglas que vos tenés para comerciar, exportar o importar productos, pero que en general eran tremendas barreras para arancelarias. Podría hablar, hicimos Sociedad Anónima Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que hace años no sabíamos bien qué era. Eliminamos una gran cantidad de temas de burocracia asociada a la registración de activos y pasivos, que son como remanentes del cepo. Entonces a 20.000 quits le hemos facilitado la vida muy significativamente. Pero la verdad, bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo todos los días. A mí me parece, en función de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer en el Congreso y lo que está ocurriendo en este momento. En este momento el Senado está votando la derogación de los 5 decretos delegados, de los que hicimos usando las facultades que nos dieron ellos y ateniéndonos estrictamente al mandato que nos había dado la Constitución, pero se ve que no le gustó. Entonces me parece que tengo que hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo es un proceso de transformación como dice Mario, en una democracia. Y apartamos de la base, el gobierno de Milei vino a hacer una revolución anticasta. Eso es lo que vino a hacer, no hay absolutamente ninguna duda respecto a eso. ¿Y cómo son las revoluciones? Las revoluciones pueden ser de 2 tipos. Tenés las revoluciones disruptivas o tenés las revoluciones institucionales. ¿Cuáles son las revoluciones disruptivas? Las revoluciones disruptivas son las que cambian todo. La Revolución Francesa, la Guerra de Independencia Americana, la propia Guerra de Independencia nuestra, eso fue una revolución disruptiva. Se cambia el régimen, digamos, institucional, la unificación italiana. Por supuesto que las disruptivas también te puede salir Pato Gallareta, ¿no? Está la Revolución Cubana, está la Revolución del Khmer Rouge, está la Revolución bolchevique. Entonces, digamos, las revoluciones tienen su riesgo. Por eso me parece más interesante, con sus pros y sus cons, son las revoluciones institucionales, son las revoluciones que se producen dentro del marco de unas instituciones. Thatcher hizo una revolución en el Reino Unido dentro de un marco institucional. Bob Hawke en Australia hace una reforma extraordinaria a mediados de los años 80, también dentro del marco institucional. Hay también institucionales que también salen mal. Pero lo interesante de las revoluciones institucionales es que son mucho más ruidosas, son un quilombo, tenés tropezones, tenés revolcones, vas para adelante, después volvés para atrás, las cosas llevan tiempo.
¿Se acuerdan? Nosotros en el primer mes de gestión mandamos la ley bases no se aprobó, la retiramos del Congreso, la tuvimos que cambiar, la tuvimos que negociar, tuvimos que hacer algo diferente, sacamos el decreto 149 para que no estén estas obligaciones, estos aportes obligatorios, ellos presentan la cautelar, vamos, lo peleamos en la justicia, en fin, es un bolonqui, pero es dentro de la institución, ¿no? Y dentro de la institución es una revolución que en algún sentido está acotado y está ordenado por esas instituciones en las que todos creemos que son las instituciones de la República y de la democracia, ¿no? Como se dijo. En algunos casos esas revoluciones son larguísimas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la guerra civil terminó en el año 1865, pero la gesta por la igualdad de todos los individuos ante la ley en Estados Unidos recién terminó en 1965 con el movimiento de los derechos civiles con Kennedy y Johnson. Entonces, fueron 100 años de esa institución para generar un cambio realmente fundamental en ese sentido. Bueno, eso es lo que estamos, porque Javier Milei ha elegido hacer una revolución y ha elegido hacer esa revolución dentro del marco de la institucionalidad con sus pros y sus cons. La verdad que nosotros, nuestro sistema, fíjense qué interesante, porque el parlamentarismo anglosajón, por ejemplo, no tiene la división de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento. El gobierno representa al Parlamento. En cambio, el constitucionalismo norteamericano sí se nutre y trata de alimentar esa división de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas norteamericanos lo que querían era un sistema de gobierno donde el gobierno no pudiera hacer mucho, porque ellos estaban preocupados de que el Estado, invadiera el acto de la privacidad de los individuos. Entonces quisieron un sistema constitucional donde era difícil gestionar y difícil cambiar las cosas. Claro, ellos partieron de una sociedad totalmente libre. El problema es cuando el sistema se te convirtió en la casta y querés cambiarlo, bueno, tenés las dificultades. Bueno, pero así esa es la democracia, como se dijo, esa es la institucionalidad, esa es la vocación de revolución. Me parece que se necesitan dos atributos para llevar adelante esa revolución dentro de la institucionalidad, que son la perseverancia y la convicción. Y si hay alguna persona en Argentina que tiene de esas dos cosas y en sobra, es Javier Milei, ¿no? Entonces me parece que tenemos el líder apropiado para encarar esta revolución de esta manera. Estamos en un periodo electoral. Este periodo electoral nos ha dado escenas de surrealismo explícito, cosas como que no me hubiera imaginado nunca ver. Por ejemplo, verlo ayer a Ricardo López Murphy votando una ley que genera déficit fiscal. Ricardo es un entrañable amigo y profesor que lo conozco hace muchísimos años. Lo recuerdo de cuando venía a visitar la casa, a visitar a mi padre, que yo era un niño y lo escuchaba hablar sobre el equilibrio fiscal. Verlo votar leyes que generan déficit fiscal fue realmente algo muy, muy impactante. O, por ejemplo, si miramos la coalición cívica, que supuestamente siempre se convirtieron en adalid de la transparencia en Argentina, votar, mantener los mecanismos de corrupción o los mecanismos institucionales que han permitido la corrupción de Vialidad. O sea, encontramos una escena donde la coalición cívica, Maxi Ferraro, votan con el kirchnerismo para mantener una estructura que permitió la corrupción de Vialidad. Tenemos una expresidenta condenada en una causa que se llama la causa Vialidad. Entonces, es interesante. Y en este momento, como les decía, el Congreso está votando para derogar ciertos decretos delegados. Entonces, quiero hablar un poquito sobre eso, sobre qué decían esos decretos o qué había, y hacer una reflexión ya para ir terminando. Vialidad, tomemos Vialidad, por ejemplo. Vialidad, ¿cuál es el problema central que tiene Vialidad? Como recién lo decía, es una institución que se controla a sí misma. O sea, yo licito y yo controlo mi propia licitación. Entonces, lo que nosotros hacíamos en el decreto delegado era sacar el control de Vialidad de la propia institución para que haga un control independiente sobre el accionar de Vialidad. Es decir, un cambio institucional para darle más transparencia, más independencia y más control a Vialidad. Ustedes saben, Vialidad tiene 5.000 empleados, 1.500 son delegados gremiales,
Lo dijo en una entrevista un sindicalista, creo que de ATE, en una entrevista con Feynman, que la cantidad de delegados gremiales de Vialidad está puesta por cuando Vialidad tenía 18.000 empleados, 1.500 puestos jerárquicos, o sea que nada, no labura nadie, o sea, son todos caciques, no hay ningún indio ahí. Argentina tiene una red vial de 840.000 kilómetros. El Gobierno Nacional es responsable de 40.000 de esos 840.000 kilómetros. Digo para que mensuremos, digamos, cuando hablamos de las rutas, el Gobierno Nacional tiene 40.000 de 840.000 kilómetros, de los cuales 10.000 están en el proceso de concesionamiento al sector privado y 30.000 son lo que maneja verdaderamente Vialidad, de los cuales 10.000 los tiene tercerizados. En realidad está manejando con estas 5.000 personas solamente 20.000 kilómetros de los 840.000 de Argentina. Entonces, y nosotros cuando hicimos el análisis de Vialidad, miramos campamento por campamento, estimamos la productividad de cada campamento, lo comparamos con la productividad del sector privado y llegamos a la conclusión que las acciones de mantenimiento, que es lo único que hace Vialidad hoy, en el sector privado costarían la mitad aproximadamente, simplemente tomando los contratos que hoy Vialidad tiene en algunas de sus áreas, con lo cual la tercerización al sector privado de esas actividades de mantenimiento nos permitiría, por ejemplo, pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. Ese es el tipo de ahorro que estamos. Así que si verdaderamente te preocupa el estado de las rutas, te preocupara que no se robara la plata de las rutas, tenés que cambiar Vialidad. Pero, sin embargo, planteamos eso, una jueza de la Cámara de ¿cómo se llama? Justicia Legítima, en una causa que plantea un socio de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, pone una cautelar y después el Congreso, con el apoyo de los kirchneristas y de los que lo acompañan, quieren que esta reforma no se haga. Bueno, la plata de las rutas se seguirá gastando en gremialistas, se seguirá gastando en burocracias y no se podrá seguir derivando al mejoramiento de las rutas. Otro tema que me parece interesante, que ahora voy a ver un poco dónde nos va a dejar lo que hace el Senado hoy, es en otro de los decretos desregulábamos muy significativamente la industria del vino en Argentina, que es una industria muy regulada. Fue un trabajo que hicimos durante meses con el gobierno de San Juan, con el gobierno de Mendoza, con todos los productores vitivinícolas, y armamos, usando las potestades que nos daba la delegación legislativa, una desregulación muy interesante de la industria del vino que en principio quedaría en veremos, vamos a ver en qué queda después de hoy. Y el otro caso que quiero mencionar, para ir terminando, para que también se entienda un poquito la confusión, ¿no? Porque uno es como hay títulos y no hay sustancia. Yo les digo lo siguiente: el Congreso no nos llamó para que contáramos ninguna de estas cosas, ni diputados ni senadores. No nos pidieron los informes técnicos. Esto que yo le estoy contando, que hicimos el análisis de la productividad de cada campamento de Vialidad, nadie en el Congreso nos pidió. ¿No le parecía que si iban a derogar esto pueden llamar a un funcionario? Nos ofrecimos nosotros a ir y explicar, por lo menos escuchar cuál es la explicación. Nada, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Entonces, ¿querían entender? ¿Querían saber o era simplemente un acto político? Lo dejo como una reflexión, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el caso nos damos un decreto sobre una reforma integral de las instituciones de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura fue colonizada por el kirchnerismo. ¿Cómo se coloniza la cultura? Con recursos. Vos le das recursos a la cultura y matás a la cultura. Por eso está esa famosa frase de Oscar Martínez en la película El Ciudadano Ilustre, que dice: la mejor política cultural es no tener política cultural. Lo dice Oscar Martínez en esa película de Mariano Con y Gastón Duprat, ¿no? Porque cuando vos ponés recursos en la cultura, la sometés ideológicamente y conceptualmente a ser servil al poder. Y la cultura tiene que ser necesariamente contestataria, provocadora. Entonces, por ejemplo, fijémonos el Instituto Nacional del Teatro. El kirchnerismo montó toda una estructura de unidades básicas en todo el país, desde los cuales transferían recursos supuestamente a la actividad teatral. Pero el problema que tenemos es que esa estructura se llevaba el 65% de los recursos asignados al teatro. Es decir, vos transformaste los recursos de la cultura, del teatro,
Osejevich me lo podrá confirmar, lo transformaste en el funcionamiento de una gran casta política y una estructura burocrática política. Y solo el 35% de los recursos iban al teatro. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Fuimos a lo que había sido siempre históricamente en Argentina, que hay una Dirección Nacional del Teatro que no tiene toda esa estructura burocrática, y entonces el 100% de los recursos se pueden dedicar al teatro. Bueno, eso es lo que el Congreso no quiere que ocurra. El Congreso quiere que se mantenga esa estructura burocrática, esa colonización de la cultura que había hecho el kirchnerismo y que... Digo, porque le puede gustar la orientación del gobierno o no, le puede gustar los modos de Javier o no, pero un diputado y un senador tiene que, si está a favor de la transparencia, tiene que poder interpretar qué se le pone delante de sus ojos para votar o no. Y eso definitivamente no ha ocurrido. Bueno, lo cierto es que si hoy, les cuento lo siguiente, si hoy el Senado deroga estos decretos delegados, es la primera vez que ocurre. Por eso, digamos, tenemos una democracia que está explorando lugares recónditos, lugares que nunca exploramos. El kirchnerismo sacó decretos delegados, le dieron delegaciones para hacer... Nos sacaron los depósitos con un decreto delegado. Nos robaron los depósitos. Nadie dijo nada. Centralizamos el Instituto del Teatro y están un poco irritados. Y entonces vamos a derogar... Va a ser la primera vez. Ustedes saben que la gestión o el control del Congreso de los decretos delegados está por la Ley 26.122. Nunca se había derogado un DNU. Javier Milei tuvo un DNU el año pasado que se derogó, fue el primero, y ahora hoy sería la primera vez que se deroga un decreto delegado. Y eso nos lleva institucionalmente a un territorio absolutamente inexplorado. Porque la pregunta es cuáles son las implicancias jurídicas de esa derogación con la normativa original que estamos. Así que van a ver que va a haber mucho para hablar y va a ser un tema extraordinariamente discutido en los próximos días, que son las implicancias legales de lo que hoy va a ser el Senado, porque es un territorio al cual nuestra democracia todavía nunca fue. Termino con 3 comentarios que hacen eco de 3 cosas que dijo el ministro de Economía hoy a la mañana, más temprano. La primera, que yo creo que estas escenas de surrealismo que estamos viendo en el Congreso, creo que le permiten a la ciudadanía distinguir quién quiere un verdadero cambio en Argentina, quién está a favor de la estabilidad macroeconómica, una estabilidad macroeconómica que bajó la inflación y sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. ¿Estás a favor de eso? ¿O estás a favor de volver a la Argentina de la alta inflación y 70% de los niños pobres que nos dejó el kirchnerismo? Yo creo que lo que ocurre ayer permite identificar quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Voy terminando porque creo que ya llegó el presidente. Lo segundo que dijo el ministro es, nosotros aceleramos. Esa convicción y esa perseverancia que tiene el presidente hace que no solo no cejamos, sino que ante los obstáculos correctos, apropiados, o los desafíos que nos impone la democracia, nosotros siempre doblamos la apuesta. Y segundo, los invitamos a todos, bueno, Mario ahí se me fue, lo quería invitar especialmente, a ser parte de esto, por como ya venimos diciendo todos los representantes del Ejecutivo que estamos acá, y ahora también lo van a escuchar el presidente, nosotros creemos en ustedes, creemos que la riqueza en Argentina es de ustedes, que les tenemos que dar la libertad, que les tenemos que sacar el peso del Estado encima, les tenemos que sacar todas las trabas regulatorias que les impiden que ustedes puedan ser todo lo que verdaderamente pueden y deben ser. Muchas gracias. Agradecemos las palabras y la presencia de Federico Sturzenegger, ministro